alabanza y no somos capaces de levantar las manos. Qué tristeza cuando estamos en la iglesia y no somos capaces de cerrar nuestros ojos y decirle gracias, Señor. Esas personas cantaban y gritaban y se ponían felices. Y a veces en la casa de Dios no hacemos eso. Entonces yo te quiero decir que para mí esto fue una experiencia impresionante. Porque estaban haciendo culto a una persona, a algo que no se puede tocar, bueno, algo intangible, ¿cierto? El fútbol. Y hoy me pregunto y digo, ¿dónde están todos esos futbolistas con tanto dinero y cuánto han donado para esta causa del COVID-19? ¿Cuánta plata han dado en mercados o en ayudas hospitalarias? Y tal vez de pronto tu idolatría no es el fútbol, tal vez tu idolatría es tu esposo o tu esposa. Tal vez tu idolatría es un tipo de música. Tal vez tu idolatría es un cantante. O tal vez tu idolatría, como me pasó a mí en algún tiempo, era mi trabajo. Porque yo creía que ganar mejor, ganar bien y ser la súper profesional era lo más importante. Y Dios tuvo que quitarme ese trabajo y ese dinero para entender que lo más importante es servirle al Señor. Yo no sé cuál es tu idolatría, pero el Señor te quiere hablar hoy. Porque idolatría no es solo una imagen. Es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Y tal vez Dios ha permitido esta situación para que tú vuelvas a darle el lugar que Él se merece. Porque tal vez ibas a tu casa, pero no compartías con tu familia. Tal vez ibas a la iglesia y te convertías en una cabachiros, como decía mi abuelita. Que solo te sientas y acabas los chiros en la iglesia, pero no vives una vida que honra al Señor. Tal vez eso le pasó a Salomón, se dejó llevar por la fama, se dejó llevar por la riqueza, se dejó llevar por las vanidades de este mundo. Y hoy el Señor te quiere decir que no tengas nada delante de Él, que Él se entrone en tu corazón y que Él sea el principal, porque el Señor tuvo que traer esta pandemia para que los cristianos lo buscaran verdaderamente de corazón, porque nos estábamos apartando del Señor por un trabajo, por un dinero, por el fútbol, por la televisión, por las novelas, por el cine. Qué tristeza, hermano, que usted en este tiempo esté desperdiciando el tiempo que Dios le da. Qué tristeza. Yo no le digo no tenga hobbies, amén, téngalos porque cada quien tiene, le gustan diferentes cosas y eso hace parte de la vida. Pero no pongas en primer lugar cualquier cosa o cualquier persona antes que al Señor. Y dice la palabra en Ezequiel 23, y sobre vosotros pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Tal vez usted dice, no, yo soy muy santo o muy santa, porque iba a la iglesia todos los días a la oración y le servía al Señor. Pero el Señor hoy quiere que tú tengas una vida de santidad en tu casa. Porque tal vez tú eras cristiano solo en la iglesia, porque tal vez eras cristiano de oración solo en la iglesia, pero hoy el Señor te está llamando a la oración en tu casa, en tu hogar. Porque ser cristiano no es solo ir y orar a la iglesia, no es solo ir y servir en la iglesia. El cristianismo empieza desde casa. ¿Qué dicen tus hijos de ti como padre, como madre? ¿Qué dice tu esposo o esposa de ti? Pueden decir, este es un varón de Dios, esta es una mujer de Dios, o tienen algo que decir en contra tuya. Yo sé que es una palabra dura, porque a veces creemos que el arrepentimiento solo es para los nuevos. Vamos a predicar afuera. Y resulta que el Señor quiere que la transformación de la iglesia sea desde nuestros corazones. Yo quiero hablarte hoy de cuánto tiempo gastamos en la vida. El ser humano gasta 30 años en estar de pie, 23 años durmiendo, 17 años estando sentado, 16 años caminando, comiendo de 6 a 7 años, soñando 4 años, en el transporte urbano 3 años, yo creo que en Colombia o en Bogotá serán más años, viendo televisión 5 años, hablando y escuchando 2 años, riendo 1 año, cocinando 1 año, conquistando a alguien 1 año, corriendo 1 año, estando enfermo 1 año, yendo a la escuela 1 año, festejando 1 año, bueno, etcétera. Y a veces decimos, tengo mucho tiempo para buscar de Dios, pero hoy yo te digo que los tiempos se han acortado, dice la palabra. Los tiempos
son malos, dice la palabra. Y no sé cuál sea la idolatría, no sé qué esté quitando el primer lugar al Señor. No sé si es el cigarrillo, si son las drogas, si son los videojuegos, si son los juegos de azar, si es el celular, si es el fútbol, si es un cantante, no sé si es tu esposo, si son tus hijos. Es que yo no puedo orar porque tengo que atender mis hijos, es que yo no puedo buscar de Dios porque mi esposo no quiere que yo busque de Dios. Hoy Dios está llamando al arrepentimiento a su iglesia, porque de boca le hemos predicado, pero dice la palabra, su corazón está lejos de mí. Y tal vez es una palabra dura la que el Señor te quiere hablar. Hermano, ¿por qué el Señor le quiere hablar hoy a la iglesia? Y ustedes dirán, yo tengo 29 años, nací en un hogar cristiano, pero por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano no quiere decir que yo sea salvo, ¿sí? Por el hecho de que tú lleves 30 años en el evangelio, 25, 20, no quiere decir que seas salvo. La salvación tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Tú tienes que reflejar a Jesús en tu casa. Que no hay plata, no hay dinero, bueno, Señor, amén. Señor dio y el Señor quitó, pero siempre debemos darle la gloria a Jesús. Yo te invito a que busques a Dios verdaderamente de tu corazón. Yo me gozo el ver que a muchas personas que les había hablado de Jesús y habían sido duras de corazón, en este tiempo me dicen, Paola, quiero escuchar la transmisión. Paola, quiero que me hables de Dios. ¿Cómo busco a Dios? Me parece algo hermoso. Pero a veces la iglesia necesitaba este remesón, la iglesia lo necesitaba, para entender que la salvación es personal, para entender que Jesús está vivo y que ningún COVID-19 ni nada puede quitarle la gloria al Padre. La iglesia necesitaba esto para entender que Jesús no es una religión, Jesús no es 4 paredes, ni la iglesia misión, ni esta, ni otra iglesia. Jesús está en el corazón y necesita que tú le des el primer lugar. Mira, hermano, yo le decía al Señor en ese tiempo, decía, Señor, estuve 2 años de prueba y yo creí que ya iba a salir de la prueba, ¿me? Y viene esta situación. Pero entendí que este es un tiempo de encontrarme con el Señor de nuevo. Entendí que este es un tiempo que el Señor les quiere llamar a la libertad para no cometer pecado. Yo no sé cuál sea tu pecado. Mira, hermano, a veces creemos que los pecados son la inmoralidad sexual únicamente. Y la iglesia por años ha criticado la fornicación y el adulterio. Incluso ha exhibido a las personas que han caído en fornicación o en adulterio. Y casi que las apedrean. Pero hoy el Señor te quiere hablar que mentir también es pecado. Que dejar de dar testimonio también es pecado, que dejar de hablar de Cristo y sobre todo en estos tiempos en los que millones de personas mueren sin Cristo también es pecado, que perder tu tiempo en cosas vanas también es pecado, que no valorar a tu esposa. Mira, hermanos, en este tiempo que el Señor me quitó mi trabajo y que yo creía que ser profesional era lo más importante y ganar dinero, entendí y empecé a valorar a las mujeres que trabajan en el aseo. Me les quito el sombrero y digo, qué labor tan hermosa y tan valiosa. Ir a arreglarle el desorden a otro, a limpiarle la suciedad a otro. Qué humildad y qué respeto para las personas, hombres y mujeres que trabajan en esto. Y en estos 2 años que he estado intermitente trabajando o no trabajando, he tenido que ser la ama de casa y valorar y entender que es un trabajo que el Señor me sacó ayer cuando el pastor hablaba de las feminazis, pues no era nazi, pero sí era bien feminista. Y yo decía, yo servirle a un esposo, o yo lavar unos platos, o yo cocinar, para mí era la humillación más grande. Y el Señor tuvo que llevarme a eso, y hoy a atender y a valorar el trabajo de los demás, porque hay orgullo muchas veces en nuestro corazón, hermanos. Orgullo porque llevo 30 años en el evangelio, orgullo porque yo hablo en lenguas, orgullo porque yo canto, porque soy mejor que X o Y, hermano. Y la iglesia se ha metido en eso, que yo no voy si no predica el pastor, yo no voy si no canta Camilo, porque es que a mí me gusta solo cuando canta Camilo. O yo, por pequeñeces, hermanos, si nos estamos desviando del propósito del Señor. Y por eso el Señor ha permitido este tiempo, porque Él quiere probar nuestros corazones. El Señor te quiere llamar a libertad, dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Porque a veces creemos que los que están en cautividad son los que están afuera de la iglesia. Y resulta que hay muchos hermanos en cautividad. En la cautividad de la religiosidad. Y yo no sé el Señor a quién le está hablando hoy. Nos ponemos a pensar, ay, es que si la hermana no predica en falda, está fuera de la presencia de Dios, está en pecado. Ay, que si se maquilla la hermana. Ay, que si el pastor no tiene corbata, entonces está en pecado. Ay, que si el otro hermano no se arrodilla, ahora está en pecado. Ay, y con pequeñeces, hermanos, y nos hemos dejado llevar por la religiosidad. Nos hemos dejado llevar por la religiosidad. Y yo no sé si en tu corazón primero está la religiosidad antes que buscar al Señor. O nos hemos pasado también al otro lado extremo, en los que el libertinaje se ha apoderado también del cristianismo. El libertinaje. Entonces, soy cristiano y escucho música del mundo. Soy cristiano y me la paso viendo pornografía. Soy cristiano, pero llego a mi casa y me desquito con mis hijos y los trato mal, o maltrato a mi esposo o a mi esposa. Tal vez es una palabra dura, hermano, pero el Señor hoy le quiere hablar. Y el Señor les quiere traer libertad, nos quiere traer la libertad. Libertad para no seguir cometiendo pecado. Porque en una palabra, en Juan 8:31-36, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos le respondieron, Señor, pero si somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tal vez tú dices, pero Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, si yo oro, ¿cuál sería mi cautividad? Hoy el Señor te quiere llamar a libertad y el Señor te quiere decir y quiere escudriñar, dice la palabra, que Él es el que pesa los corazones. Y el Señor hoy nos quiere quitar máscaras y quiere quitar la hipocresía de la iglesia, hermano. Porque qué triste, y cuando hablo de la iglesia no solo hablo de misión, sino la iglesia en el mundo. Qué triste ver que personas que tienen mucho dinero siendo cristianos y ven a su hermano en necesidad y no le comparten ni una libra de arroz. Qué triste ver pastores y personas que sirven, y con esto no estoy criticando, y Dios me libre de criticar a los siervos de Jehová, porque son siervos del Señor, pero ¿cuántos tienen dinero o tienen sobreabundancia en su casa? Y hay hermanos que pasan necesidad y ni siquiera le has preguntado, hermano, ¿tienes necesidad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuántos tienen dinero y no han ayudado en esta pandemia? Y no hablo solo de pastores, hablo de sacerdotes, hablo de personas de influencia, hablo de cantantes, hablo de los tales influenciadores para los jóvenes que nos escuchan, hablo de personas que tienen poder y se han jactado de su dinero y de su poder y han mirado a un lado a los pobres y a los necesitados. Y tal vez te hablo a ti, tal vez tú no tienes mucho, pero puedes compartir una libra de arroz. Puedes compartir la palabra de Dios a aquel que lo necesita. Tal vez tú solo tienes tu boca, dile, Señor, abre mi boca. Yo sé que abro mi boca y tú la llenas, pero el Señor hoy te quiere llamar a libertad. ¿De qué eres cautivo? ¿En qué estás cautivo? Mira, hermanos, yo les hablo porque hace un tiempo, estuve en una depresión terrible. Yo decía, Señor, y era una prueba, pero entendí que mi Señor era mi sustento y que mi Señor iba a hacer algo conmigo. Y yo estaba en una cautividad por la falta de perdón. Increíble, 29 años de cristiana y no había podido perdonar incluso a mi familia. 29 años de cristiana y no había podido perdonar a aquellos hombres que me violaron cuando era niña. Y no había podido perdonar y esa era mi cautividad. Y Dios tuvo que hablarme y decirme, ¿te crees mejor que yo? ¿Te crees más santa que yo? ¿Te crees con más autoridad que yo? Que no puedes perdonar. Cuando tú no perdonas, le quitas el lugar a Dios y te pones por encima de Jesús. Y si esa es tu cautividad, dile hoy al Señor, ayúdame a perdonar. Porque no podemos ser cristianos solo de palabra. Tenemos que ser cristianos de acción. Y si no puedes perdonar a aquel que te hirió, estás quitándole la gloria a Dios. Y el Señor hoy te quiere llamar a libertad, libertad del alma, libertad del espíritu. El Señor te quiere llamar hoy, porque es el momento en el que la iglesia entre en búsqueda del Señor. Es el momento en el que la iglesia sea libre de la cautividad. Y dice la palabra que Él llevó cautiva la cautividad, pero depende de ti, porque el Señor es un Dios caballero.
Yo no sé si tú eres cautivo del cigarrillo. Miren, tristemente, alguna vez vi un hermano que Dios lo usaba tanto y lo vi fumando y me dolió en el corazón y él escondió su cigarrillo pensando que yo lo iba a criticar. Yo le dije, no te preocupes, yo no soy quien para juzgarte, pero le pido a Dios que pueda ser libre de esa adicción. Yo no sé si tu adicción todavía es el alcohol o las amistades o la rumba, o si tu adicción son los videojuegos o los juegos de azar o las apuestas, no sé. O las series, mira hermano, yo le digo, yo amo el cine, pero yo no veo series, ¿por qué? Porque yo sé que ese es mi punto débil. Si me veo un capítulo, me tengo que ver toda la temporada, por eso no las veo, porque sé que es algo débil en mi vida. Entonces, el Señor hoy te quiere llamar a libertad del pecado. Pastor, yo no sé cuánto tiempo voy, si su merced me puede decir. ¿Me escucho? Sí, te escucho, te estoy escuchando. Quedan 3 minutos para las 12, pero pues aquí como nos extendimos, entonces 20 minutos. Listo, pastor. Yo les quiero hablar a ustedes como iglesia, nosotros que somos la iglesia del Señor, que dejemos a un lado todo pecado, religiosidad, adicciones, todo lo que le esté quitando el primer lugar al Señor. Entonces, si tú tienes que perdonar a alguien, yo te invito a que lo hagas. Si tú tienes que dejar el cigarrillo, si tú tienes que dejar la pornografía, la criticadera, el chisme, no sé. No sé qué es lo que te tiene cautivo en este momento, pero el Señor nos quiere llamar a libertad. Y esa libertad únicamente el Señor nos la puede dar cuando haya arrepentimiento y disposición de nuestro corazón. Porque si no hay disposición de nuestro corazón, el Señor no puede obrar. Porque Él es un Dios caballero. Amén. Él no obliga a nadie. Por eso nos dio algo que se llama libre albedrío, que es decisión personal. Entonces, el Señor hoy te quiere llamar a un cambio. El Señor hoy te quiere llamar a una renovación. Así como se está renovando la naturaleza, está descansando de estos hombres, de estos seres humanos que hemos sido tan indolentes con los animales, con la naturaleza. Usted vio mi perrita, yo amo mi perrita y eso me ha enseñado a tener una sensibilidad hacia los animales, ¿sí? Y cuando te hablo de esto es porque como seres humanos hemos maltratado, los seres vivos hemos maltratado también la naturaleza. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado ha maltratado este planeta y Dios tuvo que traer este tiempo para traer sanidad incluso en la naturaleza, para traer sanidad no solo en el ser humano, sino en el planeta entero. Y el Señor hoy te quiere llamar a sanidad. Dice la palabra que por su llaga fuimos curados. Y cuando decimos sanidad, Dios no solo quiere sanar el cuerpo, sino quiere sanar el alma. Dice la palabra que como refrigerio para mis huesos vino tu palabra. Hoy el Señor quiere darte refrigerio. El Señor me ha hablado mucho sobre el temor. Al principio tenía temor de esta pandemia y tuve que orar y decirle, Señor, muéstrame. Señor, quita el temor de mi vida. Y recordaba una serie de hace mucho tiempo que se llamaba Escalofríos, no sé los de mi época si recuerdan, y hablaba de monstruos y de cosas digamos, enigmáticas. Y una parte de esa serie decía que había como un túnel y metían a la persona en ese túnel, en ese lugar cerrado, y cuando la persona tenía temor, las paredes empezaban a cerrarse, y si la persona tenía más temor, empezaba a cerrarse y a cerrarse y a cerrarse, hasta que las paredes se unían y mataban a la persona. Entonces, la prueba era que la persona tuviera dominio propio y dejara el temor a un lado. Tal vez tú estás con temor y con miedo, ¿cierto? Porque es una situación nunca antes vista. Pero hoy el Señor te dice, no pongas el temor en primer lugar, porque si tú pones el temor, ese temor te va a aplastar, te va a subyugar, va a tomar el control de tu vida. Hoy el Señor te dice que pongas tu confianza en Jesús. Y qué palabras tan lindas cuando dice, la plaga no nos tocará, amén. Vamos a declararlo. Pero yo te digo, si la plaga llega a tu casa, debes confiar en el Señor. Mira, hermanos, cuando los primeros días mi esposo ha tenido que trabajar,
porque su trabajo necesariamente es presencial. Los primeros días ese pobre yo lo cogía con el secador, con agua, no, le hacía una desinfección, pobre hombre. Y yo toda nerviosa, no respires, córrete. Y el Señor me dijo, tu confianza la estás poniendo en el secador, en la ducha, en el alcohol, en la desinfección, ¿o la estás poniendo en quién? Con esto no te digo toma la precaución, debemos tomar las precauciones y ser sabios, pero debemos tener la confianza puesta en Jesús. ¿Sí? Así venga o no esa pandemia a tocar a nuestra puerta, debemos entender que todo tiene un propósito y que Dios tiene el control y que el trono es del Señor y que la gloria y el control es del Señor. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, y yo sé que el Señor le ha hablado a muchos de ustedes, y que le digas hoy al Señor, Señor, muéstrame cuál es mi cautividad. Señor, muéstrame si mi cautividad es la religiosidad. Muéstrame si mi cautividad es la falta de perdón. Muéstrame si mi cautividad es una adicción. Muéstrame si he puesto en primer lugar a mi familia. Miren qué le pasó a Abraham. Dice la palabra que Abraham amaba a su hijo Isaac, pero Dios quería probar si él amaba más a su hijo que a Dios. Y Abraham fue tan obediente que iba a matar a su hijo. Imagínense una situación de estas, los que son padres y madres, que Dios les pida a su hijo. Y dice la palabra que Dios envió un ángel para que le tomara la mano a Abraham y no matara a su hijo. Porque Dios había probado en lo mucho a Abraham. Y Abraham le había dicho, Dios, tú eres lo primero. Y el Señor te dice, he aquí que has dejado mi primer amor. Has dejado de buscarme en espíritu y en verdad. Has enfriado tu corazón delante de mí. Te has olvidado que yo soy Dios. Estad quietos y velad y entender que yo soy Dios. Porque tu falta de perdón, tu religiosidad, tu odio, tu rebeldía, tu adicción, tu dejar de hacer lo bueno, te has apartado de mí, pero hoy el Señor llama a su iglesia a arrepentimiento. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas al Señor, Padre, si te podemos servir, Señor, aquí estamos. Si te podemos servir, Señor, aquí está nuestro corazón. Aquí está tu pueblo arrepentido. Envíanos, Señor. Si te podemos servir, aquí estamos. En tus manos estamos hoy, Jesús, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer el bien no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, por nuestra iniquidad. Perdónanos, Señor, por el pecado de nuestros padres y de nuestras generaciones, por el pecado de nuestros presidentes y dirigentes políticos, Señor. Perdónanos por el pecado del mundo. Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú lo estás haciendo, Señor. Confiésale al Señor tu pecado. Y si le has confesado tu pecado, confiésale el pecado de tus familiares que tal vez no conocen del Señor. Confiesa el pecado de tus abuelos, de tus padres, porque aún no sabes qué hicieron tus antepasados contigo. Y dile, Señor, perdona a mis antepasados. Perdona a mis generaciones, Señor. Hoy nos rendimos a tus pies. Si tú tienes la posibilidad de arrodillarte delante de ellos, no arrodillar encima de esta silla, pero que tu corazón esté arrodillado delante de la presencia de Dios. Señor, no hay sentido de ser cristiano si nuestra vida no refleja lo que tú eres, Señor.
Te obedeceré, Señor, sin reservas. No queremos tener reservas en nuestro corazón. No queremos reservarnos nada. Queremos darte todo, mi Señor. Hoy entregamos este ayuno delante de tu presencia, porque tu palabra nos dice: si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestro corazón, mi Señor. Ayúdanos a perdonar a aquel que nos ha hecho daño, aun si es hermano de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser libres de toda adicción, a ser libres de la adicción al celular, Señor, al internet, a ser libres de la adicción a la pornografía, a ser libres de la adicción del chisme, de la murmuración, Señor, de los juegos, de las apuestas, del alcohol, de las drogas, Señor, del café, Señor. No sé cuál sea la adicción, pero hoy queremos que tú limpies. Te obedeceremos, Señor. Y hoy nos arrepentimos de corazón, para que olvides el pecado de tus hijos, para que olvides el pecado de nuestras naciones, Señor. Aquí estamos arrodillados delante de ti, sin reservas ni condiciones. Queremos servir. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, Señor. Ya que hay un pueblo que te quiere adorar. Hoy el Señor está llamando a valientes. Dice su palabra: esfuérzate y sé valiente, porque el Señor no llama a cobardes, el Señor llama a valientes. Y hoy el Señor te está preguntando: ¿estás dispuesto a servirme? ¿Estás dispuesto a predicar mi palabra en tiempo y fuera de tiempo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por las almas y por los millares que se pierden? Si tú estás dispuesto, dile: Señor, yo te obedeceré. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, tal vez no pueda hacer mucho, pero aquí están mis manos para servirte, para que tú me uses como tú quieres, Señor. Si es dando un mercado, si es predicando tu palabra, si es dando una siembra, Señor, si es orando por aquel que lo necesita, si es aconsejando. Señor, no sé cómo tú nos vas a usar. Lo que sí sé, Señor, es que nos has llamado a cada uno. Nos ha llamado a tu iglesia en este tiempo, Señor, porque tu venida está cerca, Padre, y tu iglesia no estaba preparada para tu venida, Señor. Y has permitido esto para que la novia se atavíe, su novio le llame y le pueda oír y asistir a esa boda. Hoy el Señor te dice: prepárate porque te voy a usar. Prepárate porque tal vez tú has dicho, yo no sé Dios a quién le está diciendo esto, has dicho: Señor, no sirvo para nada, y has entrado en depresión y has entrado en tristeza porque dices: tras de que no tenía trabajo, no tenía dinero, y ahora este encierro y te ha llevado a la tristeza y a la depresión. Y hoy el Señor te dice: para mí si eres valiosa. Este mensaje es para una mujer que su esposo la ha despreciado,
y le has dicho, Señor, no valgo nada, pero el Señor te dice, eres especial tesoro para mí, mi niña. Eres especial tesoro porque me has entregado tu esposo y me has demostrado que me amas más a mí que a él. Y por eso te voy a levantar. Y por eso te voy a levantar en gloria, porque yo honro a los que me honran. Y has entendido que yo soy tu esposo, te dice el Señor. Porque eres mi especial tesoro. Y así muchos no den un peso por ti, yo lo he dado todo por ti. Y el Señor allí te está hablando y te está tocando. Y el Señor te está abrazando y te está consolando porque te has sentido sola. Porque no hay nadie como tú, Jesús. Porque tal vez estamos encerrados en nuestra casa, pero nuestro corazón es libre delante de ti. Pero nuestro corazón proclamará tu gloria y nuestra boca declarará que eres tú el único Dios. Porque tal vez tú le dices al Señor, yo no canto ni predico bien. No te preocupes, porque el Señor te va a preparar y te ha estado preparando para este tiempo. Abre tu boca que yo la llenaré, te dice el Señor. Abre tu boca que yo la llenaré. Dios no busca personas preparadas y súper profesionales y súper doctas y súper estudiadas. Dios busca corazones llenos de la presencia de Dios y corazones dispuestos. Dios busca hombres y mujeres dispuestos. Eso es lo que quiere el Señor de ti. Dios quiere de ti disposición, nos decía el pastor Jason. Dispón tu corazón, dispone el tiempo, que Él te mostrará a las personas que debes ayudar en este tiempo y cómo lo debes hacer. Y dile, Señor, yo te entrego mi amor. Señor, yo te entrego mi vida. Yo te entrego todo lo que soy, Señor. Para que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú. Para que a todos los lugares del mundo llegue una voz de esperanza y para que nos uses a cada uno de los que estamos aquí para dar esperanza. Señor, te adoramos. Señor, te exaltamos. Te damos la gloria.